Dios les bendiga, hermanos. Por favor, quiero que me apoyen a buscar en sus Biblias el pasaje para el tema del día de hoy, que se encuentra en Hechos 2, versículos 41 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Esta lectura la vamos a hacer todos juntos, hermanos. Vamos a respetar los signos de puntuación para que sea entendida esta lectura. La palabra de nuestro Dios dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en todas las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra aquí leída, Señor. Pero ahora te rogamos, Padre, que seas tú hablando a la vida de mis hermanos como lo has hecho a la mía. Te pido ser solamente yo, Señor, ese instrumento por el cual tu palabra sigue fluyendo a nuestras vidas. Señor, que todo lo que hayamos aprendido en esta semana, que lo atesoremos en nuestro corazón, porque es tu palabra, Señor, la que se ha expuesto. Dios, yo te ruego en mi persona que limpies mi boca, que limpies mi vida, Señor, para que este mensaje fluya directo a nosotros, Señor. Padre, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Bueno, pues llegamos a esta semana, al día viernes, y pues desde el domingo hemos estado hablando de estos temas del hogar, ¿verdad? Pero básicamente, no sé si han notado la peculiaridad con la que hemos hablado. El tema central de esta semana ha sido la palabra de Dios, ¿no? Porque hemos cantado: cuánto amo yo tu ley, de tus mandamientos tengo sed. Entonces quiere decir que esta semana realmente lo que hemos hablado es la palabra de Dios. Y en este día, hermanos, vamos a hablar precisamente de la continuación de la palabra de Dios. En el pasaje que acabamos de leer, hermanos, como podemos ver aquí, no es otra cosa más que la vida de los primeros cristianos, tal y como dice el título en la Biblia. La vida de los primeros cristianos. Y había persecución, ¿verdad? Había persecución después de que ya Cristo había ascendido, después del Pentecostés, ya había sido el extendimiento de ese evangelio. Después, cuando en el Pentecostés vino ese derramamiento del Espíritu a los apóstoles, ya estaba encaminando el Evangelio. Y ese Evangelio, hermanos, después del Pentecostés, llegó a nosotros. Está en ti, está en mí. Ese derramamiento que se dio allá en Jerusalén, en el aposento alto, hermanos, repercutió en nuestra vida y sigue repercutiendo en nuestra vida y tiene que seguir repercutiendo en la vida de los que se han de añadir a la salvación. Pero aquí viene una tarea muy importante para nosotros como miembros de Cristo, no miembros de la iglesia, miembros de Cristo, que esta palabra tiene que seguir caminando, ¿sí? Fíjense bien. Voy a empezar con una ilustración, no sé si la han escuchado, se llama La Cuchara. Voy a parafrasearlo, pero se trata de que un matrimonio invitó a comer o a cenar más bien a un pastor. Entonces pasaron una velada muy hermosa. Cuando ya se retira el pastor, la esposa se da cuenta
después de recoger la mesa, que le falta una cuchara. Y entonces vienen a sus pensamientos, vienen a su mente pensamientos negativos. El pastor se robó la cuchara, el pastor se llevó la cuchara. Y todo ese pensamiento lo trajo la señora del hogar mucho tiempo en su vida, y posteriormente, habiéndose querido ya quitar esa espina, vuelven a invitar al pastor a cenar. Y la señora, con todo decoro, le dijo al pastor: pastor, la última vez que vino aquí a este hogar, usted se llevó una cuchara, y lo sé porque mi vajilla estaba incompleta. El pastor se les queda viendo con una mirada muy triste y le dice: hermana, si usted hubiera abierto su Biblia, hubiera notado que en medio de la Biblia yo puse la cuchara. Qué triste, ¿verdad? ¿Qué nos está dando a entender esta ilustración? Que había pasado un año que no habían abierto su Biblia, ¿no? Que no había abierto su Biblia la señora. Y qué tristeza, no estamos nosotros lejos de ese pasaje, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros meditamos en esta palabra, que es la verdad, es la palabra de Dios? ¿Cuántas veces meditamos en nuestra vida? Nos decía un pastor, cuando yo estaba muy joven y recién convertida, este pastor nos hablaba de que habían ovnis, con D, O-D-N-I-S, ovnis. ¿Saben qué son los ovnis? Objetos domingueros no identificados. Eso es lo que decía ovnis. ¿Por qué? Porque nada más se aparecían los domingos. Y seguramente, hermanos, tenían los domingos desempolvar su Biblia porque la tenían que llevar al templo, en el mejor de los casos, porque la herramienta de hoy en día nos permite que estemos viendo en las pantallas pues las citas, ya no hay necesidad de cargar la Biblia. Y luego la Biblia está en el celular, que es una buena herramienta, ¿verdad? Pero si algo nos caracterizamos como cristianos es que siempre la Biblia la teníamos cargando cuando íbamos rumbo al templo. Mira, ahí van estos cristianos. ¿Por qué? Porque llevan la Biblia bajo el brazo. Y ahora, hermanos, ya ni queremos cargar la Biblia. Y lo peor de todo, ni siquiera la queremos leer. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué está pasando en nuestros hogares? Dicho lo anterior, hermanos, el tema que hoy me toca compartir es: ¿por qué la enseñanza bíblica no está permeando en las familias? ¿Por qué la enseñanza bíblica no está traspasando en los hogares? ¿Por qué? Nos decía nuestra hermana Isabel que había crisis en las familias, ¿sí o no? Sí, sí las hay. Vemos que hay muchos problemas. Y no somos ajenos a esos problemas, y como cristianos no somos ajenos a tener esos problemas. Pero si algo nos debe caracterizar, hermanos, precisamente es que nosotros tenemos que este manual de vida, este instructivo para la vida. Aquí, ¿qué vamos a encontrar, hermanos? Palabras de aliento. ¿Te encuentras abrumado? Aquí está la palabra. ¿Te encuentras gozoso? Aquí está la palabra. ¿Estás atravesando enfermedad? Aquí está la palabra. Aquí está la palabra. Y esta palabra no lo tomamos como algo humano. Esta palabra ha sido inspirada a hombres. Y esta palabra, hermanos, tiene vigencia y está adecuada a los problemas de hoy. Esta palabra es tan vigente como lo fue en sus inicios, como lo sigue siendo ahora. ¿Cuál es el problema? Que esta palabra, que esta Biblia, nada más la usamos para venir en los domingos. ¿Y qué hay en nosotros, en nuestros hogares, en la semana? La leemos, la meditamos, la memorizamos, la aplicamos en nuestra vida. Bueno, hermanos, como primer punto vamos a hablar de: ¿es eficaz la palabra de Dios en la vida de las familias? ¿Qué piensan? ¿Es eficaz la palabra de Dios en la vida de las familias? ¿Qué opinan? ¿Hermana Liz? Sí, sí es eficaz. Sí es eficaz. ¿Por qué?
por favor, hermano Juanito, ¿puede darle lectura a Juan 14:6? Jesús les dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nada viene al Padre sino por mí. Hermanos, esta es la verdad que tenemos nosotros que enseñar en nuestros hogares, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Si estos principios no son enseñados en nuestros hogares, hermanos, tristemente no vamos a avanzar, porque nosotros nos quedamos con una verdad a medias, pero nosotros debemos entender que el Evangelio es la vida, que el Evangelio es el camino y que el Evangelio es la verdad, para que nosotros precisamente maduremos espiritualmente y creamos y avancemos. Nos dice aquí, por favor, que vayamos al libro de Hechos, precisamente en los versículos que acabamos de leer, versículos 41 y 42, por favor, todos leemos lectura. Hechos 2, 41 y 42, y tengan su pasaje abierto. ¿Sí? Por favor, denle lectura. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se leyeron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina. Hermanos, no había como ahorita templos donde pudieran perseverar en la doctrina. Entonces, ¿dónde estaban perseverando? ¿Dónde estaban perseverando, hermanos? En sus hogares, precisamente. En sus hogares estaban perseverando en la doctrina. Entonces, aquí viene un momento muy importante. ¿Cómo podemos seguir avanzando si en mi hogar, si en tu hogar, hermano, no estamos perseverando en la doctrina, perseverando en el conocimiento? Hermanos, ¿qué está sucediendo en los hogares? Se están desquebrajando. Porque precisamente nosotros, como cristianos, que somos los que deberíamos de estar llamados a llevar a Jesucristo, a tener el Evangelio en casa, lo sacamos de nuestra casa y únicamente lo adoptamos a Jesucristo para los domingos. ¿Y ustedes creen que esa fe dominguera va a soportar las pruebas, va a soportar las tribulaciones? Cuando nuestros hijos estén pasando circunstancias, ¿de dónde los vamos a alimentar? ¿De dónde los vamos a hablar, a exhortar? ¿De dónde? Si nuestra fe solamente se concreta a los domingos. No estamos avanzando. Por favor, quiero que le den lectura sin perder este pasaje de Hechos, 2 de Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Segunda de Timoteo Sí. 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Bueno, tal vez copié mal el pasaje, pero hablamos acerca de que la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Preparado, perfecto, hermanos. Si nosotros no estamos perfectamente preparados, no vamos a poder salir adelante, porque el mundo, hermanos, el mundo está presionando a la familia. Y esto lo vemos día con día. Las enseñanzas del mundo nos están presionando, nos están llegando. Y lo peor de todo, hermanos, es que están presionando la vida de nuestros hijos. Y van a presionar aún más la vida de nuestros nietos. ¿Y qué vamos a hacer? Como decía el pastor Jesús Mendoza, por favor vayamos a Deuteronomio
6, versículo 2, por favor, si le pueden dar lectura. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Versículo 6, hermano Juanito. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermana Laura, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, el 7 es muy importante. Y las repetirás a tus hijos y hablarás en ellas estando ¿qué? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? En todo el tiempo. ¿Cierto o no? Que todo el tiempo tenemos que estar perseverando en la doctrina, perseverando en la palabra. Pero hermano, volvemos a la misma raíz del problema. Si nosotros nada más limitamos nuestra fe a los domingos, entonces, hermano, nuestra fe está siendo débil, está siendo frágil. Y entonces, hermano, ¿qué va a pasar con la vida de nuestros hijos y con la vida de nuestros nietos? Este tema es una invitación para preguntarnos qué estamos haciendo en nuestra casa, qué estamos haciendo en nuestros hijos. Por eso el evangelio allá en la iglesia primitiva fueron añadiéndose y añadiéndose porque perseveraban en la doctrina. ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? En las casas. Por favor, ¿pueden acompañarme a Hechos 5:42? Le voy a pedir a mi hermana Nancy si puede leer este versículo, por favor. Claro y fuerte. 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué, hermanos? No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. No cesaban, no se callaban, no se detenían, sino que seguían avanzando ¿en qué? En perseverar en la doctrina. Y hermanos, volvemos a la misma pregunta. ¿Qué estamos haciendo en nuestras casas, en nuestros hogares? ¿Estamos perseverando en la doctrina o solamente nos quedamos en los objetos que les dije? ¿Cuáles eran? Los ovnis, objetos domingueros no identificados. Hermanos, tenemos realmente que hacer conciencia que la palabra de Dios tiene que habitar y tiene que existir en nuestros hogares. Pero también viene un punto muy importante que estuvieron tocando en la semana, que es el testimonio. Y eso es muy importante. Cuando yo tenía como 6, 7 meses de estar conociendo con el Evangelio, precisamente conocí a la cuñada de mi esposo, es ahora mi concuña. Y fuimos a comer y llevaba a su sobrino nieto que tendría como entre 3 y 4 años. Y fuimos a comer. Y él dijo, voy a hacer la oración. Y la verdad fue la primera vez que yo vi a un niño orando por los alimentos. Y yo sentí tanta vergüenza. Porque yo estaba naciendo a esa relación de Cristo. Y para mí no era normal, no era lógico ver a un niño orando por los alimentos. Y oró con tanta dulzura y con tanta fe por los alimentos, que la verdad yo me quedé pues impactada. Miren, hermanos, yo vivo en Toluca está una escuela y desde mi ventana es posible ver cómo vienen los niños, cómo van entrando a la escuela. Sobre todo los lunes me llamaba mucho la atención porque iban de uniforme de gala y todos iban con sus moñitos, las niñas con sus moñitos bien lindas.
los niños bien boleaditos y bien peinaditos. Si ustedes quieren con el limón, ¿verdad? Pero iban bien acicalados. Y yo una vez me puse a reflexionar, todos esos niños reflejan la atención de sus hogares, de sus padres. La mamá se levantó muy temprano y peinó a la niña, ¿verdad? Planchó su uniforme tal vez desde la noche. Iban todos muy monos a la escuela. Con qué esmero, con qué cariño lo hacen. Pero también había niños que iban muy descuidados. La razón pues la ignoro, pero yo creo que también faltaba de esa atención de parte de los padres hacia los niños. Y yo entendí que en los niños reflejan la atención de los padres. El niño va a reflejar lo que se vive en el hogar. Entonces, hermanos, es muy importante que en el hogar nosotros estemos hablando de la doctrina, del Evangelio, de Jesucristo, porque precisamente, hermanos, ellos lo van a impactar a sus compañeros de escuela, y sobre todo no se trata de que vengan a darme un testimonio a mí como maestra y que yo diga, quiero ver si el niño ora, para ver si oran en su casa. No, pero ese niño que está escuchando la palabra de Dios en su hogar y que sus padres llevan un testimonio adecuado, ese niño es el que va a llevar el Evangelio a sus compañeritos de escuela. Entonces, hermanos, debemos de perseverar en la doctrina y debemos de enfatizar que en los hogares se construye la verdadera relación de Cristo. En el templo venimos a alabar, venimos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero los valores de la vida se enseñan allá en los hogares. Lo mismo, en los hogares se tiene que enseñar la palabra de Dios. Aquí en la iglesia vamos a enseñar a los pequeños ciertamente, los vamos a seguir instruyendo ciertamente, pero ustedes y el deber como nosotros como padres es allá en el hogar. Tenemos que reafirmar esa educación y esa enseñanza, porque Dios nos ha pedido a nosotros que seamos esos obispos de nuestra casa. Por favor, quiero que pasemos al segundo punto. ¿En qué estamos fallando como familias? ¿Cuál creen que sea ahora la problemática? Si ya expusimos lo anterior. ¿Qué es la problemática en las familias? Que no estamos llevando a Cristo en el hogar. Tristemente, hermanos, tristemente no estamos llevando. Y definitivamente, si estos problemas están existiendo en la actualidad, ¿cómo podemos decirle a nuestros hijos, mira, vamos a orar, las cosas no están saliendo bien allá afuera, vamos a orar, hay muchos peligros? ¿Cómo está llegando la información en la colonia? No sé, apenas tuvo mi esposo una situación que venían peleándose pandilleros y llegaron al taller precisamente. Y yo escuchaba ese borlote y de alguna manera pensé que eran los vecinos, que era el vecino, ¿no? El papá de Hugo, y ciertamente me dice Beto que estaban la pelea ahí de los pandilleros. Gracias a Dios no pasó a mayores. Pero yo no salí, y miren que podía haber salido porque se sucedió fuera de mi casa. Pero no cabe duda que el Señor me guarda. Pero ¿cómo testificar de eso a nuestros hijos? Usando todo lo que vivimos a diario, toda esa cotidianidad que vivimos, la debemos usar para seguir ilustrando, seguir ministrando a nuestros hijos. Si tus hijos, hermana, no están creyendo ya en el Evangelio, es tu deber seguirlos encaminando. Como decía el ejemplo, ¿no?, de María Elena, que aquí está, seguir hablando a sus hijos. El mundo va a haber doctrinas que los van a alejar completamente del camino de Jesucristo. Pero si nosotros les afianzamos esa fe hacia Jesucristo, bien afianzada, hermanos, por más de que vengan las cosas, no los van a mover. Sí, los pueden tambalear, pero no los van a hacer caer, porque su fe está siendo firme y está arraigada en la roca que es Jesucristo. Y esa es una tarea que tenemos nosotros como padres, seguir nosotros afianzando esa doctrina en nuestros hogares. En los hogares está el verdadero trabajo, allá en los hogares, hermanos, con nuestro testimonio, con nuestro amor,
pero también es importante, hermanos, que se hable de la palabra de Dios, porque decimos que la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Hermanos, aquí tenemos el manual de vida hermoso y precioso. No lo menospreciemos y no lo guardemos solamente para los domingos. Este es el manual de vida para la mañana, para la tarde y para la noche. Este es nuestro manual de vida. Hermano, ¿cómo lo estás usando? ¿Lo guardas, lo arrumbas y solamente el domingo lo desempolvas? Hermanos, tenemos una gran responsabilidad y no es otra más que precisamente seguir hablando a nuestros hijos, seguir propagando el Evangelio de Cristo, primeramente en nuestra casa, con nuestro testimonio, con nuestro diario vivir. Hermanos, y muy importante, pongámonos en las manos de Dios. Dejemos que sea el Espíritu Santo que moldee ese hogar. Hermanos, tenemos una gran tarea como padres y una gran responsabilidad, pero si la iglesia primitiva pudo sobrevivir a la persecución, hermanos, el Señor está con su iglesia y el Señor va a estar con nosotros. Hablemos, pero ¿qué hablemos? La palabra de Dios viva, la palabra de Dios eficaz en nuestros hogares. Y tenemos una gran tarea, hermanos. El día de mañana, ¿qué cuentas vamos a entregar a Dios por nuestros hijos, por nuestros hogares? Hermanos, pues como conclusión, viene una gran pregunta. ¿En qué estamos fallando como familia? ¿En qué, hermanos? En que no estamos haciendo las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. Y la palabra de Dios, hermanos, debe permear la vida familiar y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nuestro hogar. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Hermanos, pues es una gran responsabilidad que tenemos y, por cierto, muy hermosa. Hermanos, reflexionemos acerca de esto y que Dios nos dé la visión para poder sobrellevar y, sobre todo, hermanos, seguir aplicando el conocimiento de Cristo en nuestras vidas. Por favor, yo les quiero invitar que en esta noche pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque a lo largo de toda esta semana tú has hablado nuestra vida. A través de estos mensajes, Señor, tú nos has hecho ver nuestras fallas como hijos tuyos. Pero, Padre, te pedimos que nos des la sabiduría para poder aplicar todo el conocimiento que tú nos has brindado, Señor. Porque tú nos has llamado, Señor, a ser ese instrumento para que otros lleguen al conocimiento de tu verdad. Si hemos fallado como familias, te pedimos, Señor, que nos perdones primeramente y que nos ayudes, Señor, a llevar esta palabra de bendición en nuestros hogares, que la practiquemos con nuestros testimonios y, sobre todo, Señor, te pedimos perdón si te hemos sacado de nuestro hogar y hemos permitido que el mundo se adueñe de nuestras familias. Te rogamos, Señor, que tú nos des la sabiduría para poder entender que eres tú, Señor, el que debe de gobernar nuestros hogares, el que debe de instruir nuestros hogares y que a través de tu palabra, Señor, la podemos llevar y podemos aplicar todo este conocimiento que tú nos has dado, Señor. Padre, porque te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.